estos, ¿no? Vamos a empezar. ¿Quiénes fueron los gurús que escribieron estos temas? El primero que apareció fue Jeremy Bentham, un inglés que definió el axioma fundamental. ¿Y cuál es el axioma fundamental? El axioma fundamental es la mayor felicidad del mayor número en la medida del bien y del mal. Ese es el axioma fundamental. Entonces, diferenciando el bien del mal. ¿Ok? Este señor Jeremy Bentham abogó por las libertades individuales y económicas, la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de expresión, la igualdad de derechos para las mujeres, el derecho al divorcio, ¿no? Es un ensayo inédito. La despenalización de los actos homosexuales, pidió la abolición de la esclavitud, la pena capital y el castigo físico, incluido el de los niños. También se ha hecho conocido como uno de los primeros defensores de los derechos de los animales. Todo esto ya lo había escrito, ya lo había pensado, ya lo había redactado Jeremy Bentham, ¿no? En el siglo XVIII. ¿Ok? En el siglo XVIII. Entonces, Bentham era amigo de Jane Mill, y Jane Mill tenía un hijo llamado John Stuart Mill, lo cual lo hizo su padrino, su padrino. John Austin es otro escritor activista. Robert Owen, uno de los fundadores del socialismo utópico, y John Neal. En realidad, Jeremy Bentham fue un niño prodigio. Estudió en la Universidad de College de Londres, UCL, y fue hasta ahora el fundador espiritual. Si alguna vez van a Londres, van a la Universidad del College de Londres, van a encontrar ahí sentado a Jeremy Bentham. Está disecado ahí, ¿no? Ahí está disecado. Este escribió la doctrina utilitarista. Entonces, la doctrina decía que todo acto humano, norma o institución deben ser juzgados por la utilidad que tienen. Esto es, según el placer o el sufrimiento que producen las personas. Podemos entender que hay dos elementos fundamentales, el sufrimiento y el placer. El objetivo último de lograr la mayor felicidad para el mayor número, ¿no? Eso es lo que estudiamos ahora como la teoría de la utilidad. Como la teoría de la utilidad. El objetivo último de lograr la mayor felicidad para el mayor número. Le acercó a corrientes políticas progresistas, democráticas, la Francia revolucionaria, ¿no? Le dio el título de ciudadano honorario. Lo bueno es lo útil, y lo que aumenta el placer y disminuye el dolor. La naturaleza ha colocado a la humanidad bajo el gobierno de dos amos soberanos, el dolor y el placer. Entonces, Bentham trataba todos estos temas del dolor y el placer. Ellos solo han de señalar lo que debemos hacer. La ética se convierte para Bentham en una cuestión de cálculo de consecuencias o consecuencialismo. Habla de un cálculo felicítico que intenta
dar un criterio para ayudar a las demás a la búsqueda de lo útil y hace una clasificación de placeres y dolores. Los placeres son medibles, aunque hay que considerar 7 criterios. 1, intensidad. 2, duración. 3, certeza. 4, proximidad. 5, fecundidad. 6, fue pureza, ausencia de dolor. Y 7, extensión. Bien. La mayor felicidad al mayor número de ciudadanos se debe buscar intereses generales. Y de ahí tiene infinidad de obras. Ese es Benja. El que le sigue es Stuart Mill. Mill, también inglés, ¿no? El defensor del utilitarismo de una teoría ética desarrollada por Jeremy Bentham, a la que se promueve producir la mayor felicidad a un mayor número. Mill contribuyó a la investigación de la metodología científica, aunque su conocimiento del tema se basó en los escritos de otros, en particular de William Weitzel y John Hertz, y Agustín Comte. Bien, ¿qué es lo que quiere hacer Mill? ¿Qué es lo que plantea? Mejora la teoría de la utilidad. Aplica una lógica inductiva, ¿no? Inductiva. Considera que el conocimiento humano tiene su origen y su límite en la experiencia observable. Y en la lógica inductiva dice el ejemplo clásico que enseñan en lógica, que esto lo enseñan hace más de 50 años, todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. ¿Bien? Entonces, Smith criticó esta teoría, este modelo, no estaba de acuerdo, porque Tales, Anaxímenes, Empedocles, Herodoto, Pitágoras, murieron antes que la premisa. Todos los que subieron, todos los hombres mortales, no es realmente una prueba objetiva, sino observación. Vamos a ver por último los métodos de Mill, para terminar con Mill. El método de la concordancia. Según Mill, el ejemplo, todas las sustancias químicas se cristalizan, es que se precipitan de una solución y concluye que este era una causa y por lo menos un factor contribuye el fenómeno a la cristalización. Lamentablemente este ejemplo es falso. En México, del 70 al 91, por cada 100.000 habitantes, 22.83 a 43.4 desarrollan alcoholismo. La incidencia de la cirrosis se incrementó en estos años. Podemos suponer, por lo tanto, que un elemento durante el aumento causante del aumento de cirrosis en México es el alcoholismo. Son métodos que se siguen aplicando usando el modelo de Mill, tal vez con otro enfoque. Stuart Mill quería el concepto de libertad. Sobre la libertad se basaba una buena parte de su pensamiento. Un individuo debe ser libre, hacer lo que desee, menos que cause daño a otro. Principio de daño. La obra sobre libertad de Mill se dirige a la naturaleza y limita el poder de puede
estimar, ¿no?, el ejercicio por la sociedad sobre el individuo. Bueno, en la vida real siempre va a existir daño. A veces el daño no te lo hacen adrede, sino por ignorancia o por falta de conocimiento. Mira, me fui a vacunar a las 12. El tipo que está en la puerta me dice, no señor, no señor, de 68 no se vacuna, sino de 70. Uy, le digo, amigo, he venido de tan lejos. Es mentira, mi carro estaba cuadrado a 20 metros donde estaba yo y no me voy a regresar. Por favor, ¿me puede dejar preguntar? No, me dijo. Pues ya el tipo ya me estaba haciendo daño, estaba fabricando externalidades negativas. Pues lo único que hice fue hacerlo razonar. Póngase en mi lugar. Pierdo mi tiempo, pierdo mi gasolina y usted me dice, ¿qué le parece? Si la enfermera me dice no, yo vengo y lo gratifico. Bueno, ahí ya dijo. Y ahí se crea el interés. Fui, presenté mi documento, sí se vacunó. El tipo no sabía, el señor no conoce su trabajo. No, te apuesto que a todo lo que tiene los ha lanzado de regreso. ¿Qué implicaría para una persona de mi edad? Bueno, yo porque tengo mi carro me voy y vengo, pero los que no tienen, ¿cuánto sufrirían? Ese es el principio del daño a que se refería esto. A veces la gente no entiende, no sabe. Bien, el colonialismo, ya lo conoce, Inglaterra lo plantea muy bien. Derechos humanos y la esclavitud, también lo conoce. Stuart Mill, ¿no?, crea las ideas para esto. Derecho de la mujer, ¿no?, el sentimiento de las mujeres, The Subjection of Women, una de las obras más antiguas del campo del feminismo defendido por hombres. El actor notará la opresión de la mujer, era unos pocos vestigios terminados procedentes de modelos sociales obsoletos, impedía arduamente el proceso de la humanidad. Y por último, la utilidad de Stuart Mill. Me tiene un montón. La famosa formulación de Mill del utilitarismo. La doctrina utilitaria afirma que la felicidad es deseable y lo único deseable como fin en sí, siendo todo lo demás únicamente deseable por medio de este interés. Stuart Mill también habla sobre la filosofía económica, sobre la democracia económica, ¿no? Discrepa con el modelo socialista porque destruye la competencia. Mill era igualitarista porque defendía más la igualdad y de oportunidades y colocaba la meritocracia por encima del valor de los demás ideales en este sentido. Habló de democracia política, habló del medio ambiente, miren esto, del desarrollo económico, del control de la población, de la acumulación de capital, etcétera, etcétera. Entonces, señor Mill, es importante porque una de las ideas básicas es que contribuyó al utilitarismo, idea marginal que conocemos nosotros. Después viene otro gurú que es Stanley Jevons. Stanley Jevons, a diferencia de los dos anteriores que vivieron 84 y 81 años, solamente vivió 45 años. Pero fue el primero que introdujo la matemática a la economía, mediante una relación y una función. Es también inglés, londinense, nació en Liverpool,
Lancashire, Inglaterra. Lancashire, Inglaterra. Egeo fue el que trabajó el número de Egeo. Entonces, seguro que ahora ya es una pregunta fácil porque tenemos computadora. Con dos números primos, obtenga los dos números primos, que da el resultado de 89.089.960.79. ¿Está bien? Entonces, busque los números primos que arroje 8.616.460.799. Él ya lo tenía, pero era difícil encontrarlo en esa época. Ahora con la computadora seguro lo encuentra fácilmente. Bueno, trabajó la geometría y la economía, claro, él fue el que hizo las curvas de la utilidad marginal. Y por último, Rawls. ¿Quién es Rawls? Rawls es un americano, ¿no?, que vivió en Baltimore, donde se realizaban los hechos de abuso de la raza negra. Entonces, él ha vivido en esa zona, en ese distrito, pues vio muchos conflictos de la gente con la raza negra. Entonces, él en sus libros habla sobre la justicia. ¿Qué es la justicia? Hay justicia mala y hay justicia buena. Ajá. ¿Qué es la justicia? ¿No? Y en el libro de microeconomía está también con la justicia. También con la justicia. Pues Rawls es conocido por sus contribuciones a la filosofía política liberal. Algunas ideas de los trabajos de Rawls han recibido mucha atención. La posición original y el velo de la ignorancia. El equilibrio reflexivo explica cómo este debe existir, un tipo de equilibrio entre lo que es las creencias que tiene un individuo y las normas de desarrollo del Estado. El consenso superpuesto, la mayoría. La razón pública, la justicia como equidad, que consiste básicamente en el principio de libertad. Bien, los poderes ciudadanos y la teoría de la justicia. Teoría de la justicia. Rawls primero afirma que todas las personas tienen el mismo derecho y las libertades básicas. Segundo, sostiene que hay que solucionar la desigualdad. Bien, teoría de justicia. Primero afirma que las personas tienen el mismo derecho a las libertades básicas. Y segundo, sostiene que hay que solucionar las desigualdades sociales y económicas de manera que sea posible tener la esperanza razonable de que las soluciones favorecen a todos estas ligas que estén ligados a cargos y despachos abiertos para todos. El primer principio de libertad toma prioridad sobre el segundo, el de la diferencia. Rawls lo justifica al afirmar: a medida que las condiciones económicas mejoren, el avance de la civilización, crece la importancia de los asuntos relacionados con la libertad. Bien, y Raúl habla mucho sobre la pobreza. Entonces yo les pregunto, ¿qué significa ser pobre? ¿Por qué existen familias pobres? Tú que estás al frente mío no eres pobre. Tienes que comer, tienes una cama para dormir, tienes calentura en tu hogar, tienes una vivienda, te encuentras supuestamente sano. Entonces tú no tienes nada de pobre. Pero ¿quién te ha dado esas herramientas para que tú estés así? El cabeza de familia. Y a él se la dio su padre.
Si no caminarían al lado de los pobres. Esa es la idea. Entonces yo le pregunto, ¿por qué en la sociedad existe ahorita tanto pobre? A ver, tengo 9 alumnos. ¿Quién desea participar? A ver, a ver, ¿quién desea participar? ¿Por qué? ¿Por qué se originan los pobres? A ver, vamos a llamar. Joel Carlos Ponte, ¿qué dice? ¿Por qué cree que en este país hay mucho pobre? ¿Por qué? ¿Está Joel? Joel no está presente. Alexis Olivares. A ver, Ponte Jerónimo Joel. No está. Profesor, Dime. sí, disculpe, había ido a los servicios. Ah, ¿Me podía repetir la pregunta, por favor? ¿por qué en este país existen pobres? ¿Cuál es el origen de la pobreza? Mm, ¿A lo general se refiere? A lo general. Mm, Yo lo veo más que nada por el empeño, porque a lo general a lo que yo me refiero es que, por ejemplo, yo pongo por ejemplo, hay personas que son de bajos recursos, pero en sí salen adelante por sí mismos, buscando trabajo, por lo que sea. Pero hay otras personas que lo ven a lo fácil quizás, pero también depende de la educación, de cómo han tenido desde antes, desde jóvenes, se podría decir. Este, bueno, ya hemos dicho que todos los 9 que están ahí, ninguno es pobre, porque tienen las 4 necesidades básicas: alimentación, salud, educación y vivienda. Pero los pobres no tienen ni una de las 4. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no tienen? Algo falla. ¿Cuál es lo que falla? ¿Cuál crees que es lo que falla? A ver, ¿no? Eso lo estudia Hall en su libro. En este país los pobres han aumentado. Bien, nunca han conversado con un pobre, nunca han hecho un experimento de conversar con un pobre.
sobre para ver qué obtenemos de ese señor o esa señora. Los que se lanzan a vender caramelo en las esquinas donde están los semáforos, bueno, son pobres, pero ya ellos quieren salir. Pero nadie los orienta el uso de la mejor alternativa. Alguien le dice, agarra tu bolsa de caramelo de limón y ponte a vender. Y vas a ganar para comer. ¿Verdad que ganan para comer? Para comer nomás. El día que se enferman, ¿qué? El día que fallecen, ¿quién paga ese muerto? Entonces, el rol del Estado es reducir la pobreza. El rol del Estado es satisfacer las 4 necesidades básicas. El rol del Estado es darnos seguridad. De eso se trata este tema, este capítulo. Pues si eso lo aplicamos ahorita al gobierno actual, ya saben la respuesta. Ya saben la respuesta. Bien, ese fue el famoso John Rawls. Un velo de la ignorancia tras una posición original ofrece un modelo de situación de elección justa en la cual las partes hipotéticamente escogerían principios de justicia mutuamente aceptables. El día que tú escojas los valores según la institución, o sea, lo óptimo, avanza la institución y avanza usted. Pero el día que alguien tome el lado equivocado, ¿no? No toma un valor y lo deja pasar, entre comillas, sin darse cuenta adrede, entonces la factura se la pasan después. Y eso sucede en la vida real. Eso no es todo. Bien, vamos a empezar esta parte con, después de estudiar este capítulo, ¿qué vas a aprender? Describir los métodos alternativos de asignación de recursos. Aquí, pasando a Brasil en la parada 12, hay una señora gordita que se para con un bebé y pide, tiene su caramelito, pide. En la otra esquina, donde está el Banco Continental, yo les hablo de la Incafar. En la otra esquina, donde está el Banco Continental, su hermana me dice igualita, con un bebito pidiendo. La primera vez y la segunda también, y la tercera le pregunté. Entonces, ellas ya potencializaron, porque para ellas su trabajo es salir con su caramelito y a alguien se le rompe el alma y le da. Y le da. Yo le propuse que trabaje lavando ropa, ni siquiera lavando, porque la lavadora se acaba cuidándola y tendiéndola y después planchándola. No, me dijo así, señor, gracias, no necesito. Y eso fue hace 3 años. Y siguen ahí sentaditas las dos. Conclusión de este ejemplo es que ese negocio le da, y le da bien. Si no, estuvieran sentadas ahí desde las 10. Yo digo de las 10 porque yo voy a las 8 al mercado, a las 9 me meto al banco, y a la hora que salgo 9:40, 9:50, recién la veo bien sentaditas ahí, con sus caramelitos. Sin contarte el otro, que, bueno, señor, que yo no lo puedo creer. No lo creo. No lo creo. Señor, sí, no lo creo. El día malo saca 250 soles. El día bueno saca 350 soles. Diarios. Diarios. ¿Y cómo hago para creer? ¿Es usted? 6 de la tarde, váyase ahí a la placita donde está, hay un rincón al fondo donde
no lo pueden ver y ahí cuentas. Ya lo botaron de ahí, se fue al Banco Continental, una tiendecitas que hay. Yo le he contado el dinero a mi hijo, la que me gusta la suya, ¿no? Claro, al señor le faltan dos piernas, falta una manito, con la otra hace todo. Pero el negocio, pues al señor parece que lo sientan ahí, le traen su almuerzo a la una y a las 6 lo recogen. Entonces, ¿esa es justicia? No. ¿Qué dice Roald? ¿Qué dice Stormil? ¿Qué dice Gerard? Él utiliza el dolor para beneficio. El placer, no lo sabemos. Hay que estar en su pellejo. De eso se trata este capítulo. ¿Tú puedes pagar un menú en un restaurante? Sí. La otra persona no puede pagar porque no le alcanza. Y la otra persona puede pagar, pero no le gusta. Son tres opciones. Eso son los métodos alternativos, ¿no? De asignación de recursos. ¿Ok? Explicar la conexión entre la demanda y el beneficio marginal, así como definir el excedente del consumidor. Explicar la relación que hay entre la oferta y el costo marginal y definir el excedente del productor. Entonces, aquí, primero, visualizas un bien, el pan. Pones 30 centavos en el precio y una unidad eh, de pan, de man, y pones tu oferta. Entonces, cuando el pan vale 10 centavos, los panaderos no fabrican. Cuando vale 20, no. Cuando vale 30, sí, porque ahí obtienen utilidad. Entonces, ofertan, se intersectan y hacen el equilibrio. Ese equilibrio es del precio y la cantidad y se obtiene, pero fueron más allá. Aplicaron la geometría euclidiana y obtuvieron el excedente del consumidor a un precio dado. Por eso te pregunto, ¿te puedes comprar un Audi? No, ¿por qué? Porque vale 80.000, 70.000 dólares. Solamente puedo comprar un Toyota de 12.014. Entonces tú ya no perteneces a ese mercado, ¿no? Perteneces al otro. Entonces, después de esto, vamos a ver el excedente del consumidor. Ya saben, base por altura sobre 2, que esa es la fórmula de él, ¿ok? Y después tenemos la oferta y el costo marginal. Explicar las condiciones bajo las cuales los mercados son eficientes e ineficientes. Si hay exceso, es ineficiente, tiene que bajar. Si hay subproducción, falta producir y hay que subir. Entonces, el mercado automáticamente te dice cuánto producir para que esté en equilibrio cuánto vender. Eso es lo que te quiere decir. Explicar las primeras ideas de lo que se considera justo y evaluar las afirmaciones respecto a los mercados injustos. Cuando usted ordena una pizza, su elección guiada por el interés personal influye en cómo se utilizan los recursos. El mercado coordina su elección con las elecciones también basadas en intereses particulares, de quién prepara la pizza, quién la entrega en respuesta a su pedido. Los mercados asignan eficientemente los recursos entre la pizza y los demás elementos. Los mercados generan una enorme inequidad en cuestión de ingresos. O sea, porque hay personas que ganan demasiado y hay personas que ganan poco. ¿A qué se debe?
porque un rector gana 25.000 y un profesor principal gana 7.000. Si tienen los mismos conocimientos, cada uno de su especialidad, ¿no? Salvo que se pague por dirección. Pero, ¿por qué tanta diferencia? La OIT la ha invitado a la ministra de Trabajo a que explique cuál es el argumento para aumentar de 930 a 1.025. Si no, la van a penalizar. Pero como en este país los que están en el gobierno no tienen miedo, ¿no? Prácticamente no pasa nada. Pues ella tiene que ir a la OIT en el Perú, que queda aquí en Miraflores, vecino con Jesús María, ¿no? Con Jesús María, o Magdalena, o sea, la OIT está ahí. Al comenzar la continuación de la Marina, pasas el puente, bajas, pasas la, la avenida que está de Jesús María, donde están los japoneses, y a la siguiente empieza la zona de Miraflores. Ella tiene que ir a rendir y explicar. Si no va, la multa. Pero bueno, ellos al final, si desean, se salen de la OIT temporalmente y no pasa nada. Eso es para que ustedes vean, antes de hacer una norma, tienes que consultarla legalmente con todos los involucrados. Nada más. El mercado coordina su elección con las elecciones también basadas en intereses particulares, de quién prepara la pizza, de quién la entrega con respecto a su pedido. Los mercados asignan eficientemente los recursos entre la pizza y todos los demás elementos. Los mercados generan una enorme inequidad en cuestión de ingresos. Usted puede darse el lujo de comprar una pizza, pero este sencillo placer podría ser un lujo inasequible, inalcanzable para, para una persona pobre. ¿Es justa? ¿Esta situación es justa? No puede, pero el pobre no puede. Y le pregunta, ¿es justa esta situación? Por eso le decía, ¿cuál es el origen de la pobreza? Usted va a aprender. Nadie vive por vía El Salvador. Ayer fui a Vía El Salvador y me compré esta mesita que me parece. Debí comprar 3. Las están rematando. ¿Por qué las rematan? Porque la mercadería tiene ya depreciación. Pertenece a los libros contables del año anterior. Entonces ponen el precio de costo, 40 soles. Son bonitas. Versus la otra que me costó 180. Y bueno, pero esto es importante. Entran a su internet para que vean un poco. ¿Sí? Voy a ayudarle.
el origen de la pobreza. Dice así: la pobreza en el mundo tiene diversas causas: el colonialismo, la esclavitud, la guerra, las invasiones, y además existen diferentes factores que contribuyen a que perdure en el tiempo la situación de carencia extrema de recursos vitales. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿somos un país colonial? No. ¿Tenemos esclavitud? No. Hemos tenido una guerra hace 100 años, 50 años, ¿no? La guerra con Chile, aparte que fue esa. No. Hemos tenido invasiones, no. Además de diferentes factores. Ahí cae nuestro, ¿no? Interesante. Este es el problema de todos. Bien, se van a tener pues infinidad de conocimientos. Bueno, métodos de la asignación de recursos. Usted es una familia desprendida, colabora con los pobres o no, con los verdaderos pobres. Aquí tenemos los métodos. Los métodos alternativos de asignación. Los recursos son escasos, así que se deben asignar de alguna manera. El propósito de este capítulo es evaluar la capacidad de los mercados para asignar los recursos eficientemente y con justicia. Pero antes de ver si el mercado está bien, esta labor debemos compararlo con sus alternativas. ¿Cuáles son los métodos alternativos de la asignación de recursos escasos? El precio del mercado. Cuando un recurso es escaso, se asigna con base en el precio del mercado. Las personas que tienen la disposición y la capacidad de pagar este precio obtienen dicho recurso. Dos clases de individuos deciden no pagar el precio del mercado: quienes pueden pagarlo pero eligen no hacerlo, y quienes son pobres que simplemente no pueden pagarlo. En el caso de muchos bienes y servicios, la distinción entre quienes eligen no pagar y los que no pueden hacerlo carece de importancia. Sin embargo, en el caso de ciertos artículos, tiene gran relevancia. Por ejemplo, la gente pobre no puede pagar colegiaturas ni servicios médicos, colegiaturas escolares ni servicios médicos. ¿Cómo esas personas son incapaces de adquirir artículos que para la mayor parte de la población resultan esenciales? Los bienes en cuestión se suelen asignar mediante uno de los demás métodos. Entonces, el precio del mercado es un método de asignación de recursos. Y si tú observas y comienzas a mergullar todos estos conceptos, vas a observar que tiene lados buenos y lados malos, ¿no? ¿Por qué cuando vas a un club como regatas te piden 25.000 de cuota de inscripción? ¿Quién le paga 25.000? Los que tienen. Pues los que no tienen no pertenecen, no miran, no están en esa nómina. Ellos lo que están queriendo es una exclusividad. Y sobre eso versa.
Hay otros clubes que la matrícula cuesta pues 3.000 soles. Aún así, sigue siendo oneroso para buen bloque de la población. Entonces yo te pregunto, ¿perteneces a algún club privado? Si pertenece, podemos conversar, ¿no? Si no, simplemente hay que pisar cualquier club y se discute. Cuando dice, por ejemplo, la gente pobre no puede pagar colegiaturas escolares ni servicios médicos, lo que te está pidiendo es que el Estado tiene que solventar eso. ¿Por qué los chicos de quinta y media de Chile han tomado todos los colegios y han exigido que mejore la infraestructura? ¿Por qué creen? ¿Y por qué acá los chicos de quinta y media no hacen lo mismo? ¿Por qué creen? A ver, o el chileno es superior a nosotros. Bien, a ver, a ver, aquí le preguntamos pues a Jean-Pierre, ¿por qué? Sí, profesor. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era, ¿por qué los estudiantes de quinto y media en Chile han tomado todos los locales escolares? Todos los locales pidiendo a la presidenta actual que mejore la infraestructura versus Perú, que ves que pasan, en este colegio no hay baño, no hay agua, ¿y cómo van a estudiar? Pero el noticiario público, que lo llaman más, y hace una media noticia. ¿Por qué los escolares no van y toman el local y exigen? La ley es clara. En Chile tú no puedes tocar a los escolares ni con el pétalo de la rosa. Un carabinero no lo puede ni tocar. Pierde su trabajo y se va, ¿no? Porque ellos son la esperanza del país. Entonces, en el Perú, ¿quién se ha revelado? No había nadie. Tiene que aparecer pues un Hoyo Rubio, Velasco, Modría, ¿no? Y ahora para tomar el poder, si es un militar, tiene que estar muy, muy, muy bien instruido. Velasco no lo estuvo, tuvo coraje, pero no tuvo educación. Mira cómo nos quedó. Pero Velasco se da cuenta y entrega el poder. Bermúdez, tú ve cómo soluciona. Y Bermúdez lo único que hace es pegar a los americanos para que los asesoren. Porque los soviéticos ya habían fallado, ¿no? La historia de Rusia es muy diferente a la historia del Perú. En Rusia aniquilaron poblaciones completas. A Velasco no mató a ninguno. En su programa sí, pero ¿qué va a hacer? Entonces, todo eso es un reflejo de la sociedad. Y como dice aquí el artículo, ¿no? Individualistas, socioculturales, fatalistas, que se muestran en 44, en 500 estudiantes universitarios en la carrera de ciencias sociales. Miren, ¿eh? Entonces en este país hay muchísimo que hacer, pero ya no me toca a mí porque tengo 68, estoy de salida. Eso me trae. El mercado es la única institución que arregla todo.
Ya no hay otra, ya no existe otra. Pero a veces hay ingenuos que creen. Antes había el WhatsApp de docentes, hay un profesor ingenuo que puso, mira cómo ha crecido el Perú en esto, claro, pues, pero él no sabe que los precios internacionales en Estados Unidos han subido, porque le están encontrando que este metal cobre tiene mucha ductibilidad, mucho uso, si el país se fue del espacio, ¿no? Ha subido el precio. Nada más. El día que los americanos quieran bajar el precio, nuestras, nuestras arcas se quedan no vacías, pero semi vacías. Ahorita estamos en apogeo, es el momento. Pero el Señor quiere cambiar la constituyente, ¿no? Es algo difícil de entender. Bien, sistema de orden. Si no hay pregunta, sistema de orden. Asigna los recursos. Mira, ¿tiene casa propia? Sí. Ahí veo la foto de un chico que está en la cama bien echado. Entonces se supone que tiene propiedad sobre esos bienes, digo yo. La plata que ha dicho que a veces familia es con este modelo neoliberal. Si se va al otro modelo de la cosa, todo lo que tiene lo pierde. Así de fácil. Ya no hay otra. Ya no hay otra. Si no lean la historia de Ubiscan, VZK Niscan, Camaró, ¿no? Que hizo como castillo y miren cómo quedó ese pueblo. Pero mejor averigüen y lean. Sistema de orden. Si yo trabajo, yo tengo mi jefe. Mi jefe es mi director. Y el director de escuela es mi otro jefe. Y el decano es mi primer jefe, mi segundo, mi tercero, después tengo yo. Entonces, ese es el sistema de órdenes. Es igual que el teniente le hace caso al capitán, el capitán al mayor, el mayor al comandante, el comandante al coronel, coronel, y ya. Ese es del ejército. Pero en economía, si no quieres que tu jefe te llame la atención, cumple con tus obligaciones. Y si cumple, esto no tiene. Eso es lo que tenemos que, ¿no? Aprender en el sistema de orden. Por ejemplo, si usted tiene un empleo, lo más probable es que alguien le diga qué tiene que hacer. Su trabajo se asigna a tareas específicas mediante una orden. El sistema de órdenes funciona bien en organizaciones cuya línea de autoridad y responsabilidad son claramente definidas y cuando resulta fácil supervisar las actividades a realizar. No obstante, el sistema de órdenes no es tan apropiado como el rango de actividades supervisarias que es grande. Corea del Norte emplea un sistema de órdenes, pero funciona tan mal que ni siquiera es capaz de lograr una correcta distribución del dinero. Entonces ahí tienen el sistema de orden. El otro método alternativo de asignación es la regla de la mayoría. ¿Qué es la regla de la mayoría? La regla de la mayoría. La regla de la mayoría asigna los recursos de la forma en que los votantes eligen. Ya, ganó con 19%. ¿Por qué? Porque le tenían un conflicto a la contrincante de TC. Ahora, los que han votado por este señor versus la contrincante,
están llorando. Pobre, escucha, están llorando. Y los amigos empresarios que votaron por el partido me han mandado 20 cartas y ninguna les contesta. Están así llorando. Su negocio ya está al borde de la quiebra. Mira, y él le sugirió a sus empleados que voten por la licencia. Ahora sus empleados se van a quedar sin chamba. Entonces él vendía papeles y lápiz, ahora va a tener que vender papas rellenas y ceviche para no perder su capital. Ese es el problema, ¿no? Si tú te equivocas en votar, la factura te la pasan. Y eso es lo que ha pasado aquí en este país. La regla de la mayoría asigna los recursos de la forma en que los votantes eligen. Las sociedades emplean las reglas de la mayoría para elegir gobiernos de representación que toman algunas de las decisiones más importantes. Por ejemplo, la mayoría decide que la tasa de impuestos que terminara por asignar los recursos escasos entre el uso privado y el público. También decide cómo se asigna el dinero recaudado por impuestos entre los distintos usos que compiten por él. Todo el dinero que recauda, un buen porcentaje se tiene que dedicar a educación y salud. ¿Alguien tiene internet? Pon ahí, ejecución de presupuesto de 2022, ¿qué porcentaje? Hoy 2021, presupuesto de educación y salud. Es fácil adivinar de que estos no han gastado nada. 7%, 8%. Ya estamos inicio del segundo trimestre. No tienen capacidad de gasto. Bien, ¿cuánto es? A ver, educación y salud, atención médica. A ver, ¿cuánto es? ¿Quién tiene ese dato, por favor? Ujú. A ver, ¿cuánto le salió a ustedes? Nadie tiene el dato. Aquí dice, asignación 35.758 millones de pesos. Bien. ¿No han obtenido ese dato? ¿Cuánto?
A ver. El ministro de Economía, Pedro Franklin, sostuvo que el presupuesto para el año 2022 para educación asciende a 35.750 millones de pesos. Se trata de un monto asignado en los últimos 3 años. No hay reglas claras. Ese es el problema. Van cambiando el ministro cada 3 semanas. Entonces, las empresas no se atreven a firmar. No saben si le van a pagar o no. Es un grave problema. Bien. Concurso. Bien. Concurso. El presidente dice que va a ser examen de admisión libre. Y en la UNI ingresan 50 por cada. Piensen ustedes, si es libre, ¿cuántos ingresarán a la facultad de sistema? ¿Ah? ¿Cuándo? Sin mínimo esfuerzo, simplemente van y se matriculan. Entonces, está eliminando lo que es un mérito, porque ustedes han tenido que estudiar más de 2.000 horas para mantener una academia, no han estudiado más de 2.000 horas. No le tienen que sumar y multiplicar. Versus alguien que no va a estudiar. Es un grave problema. Las competencias deportivas emplean este método. Roger Federer compite con otros tenistas profesionales. El ganador obtiene la mayor recompensa. Pero los concursos se dan también en los ámbitos que alcanzan más general que los deportes, aun cuando no los conozcamos propiamente como concursos. Por ejemplo, Bill Gates ganó el concurso de proveer al mundo un sistema operativo. En comparación personal. ¿Alguna pregunta? A ver. Bien. Si no hay preguntas, primero en llegar, primero en ser atendido. Ese es el orden del cajero. Tú cuando vas a un cajero, es por orden de llegada. Cuando vas a un banco de la nación, es por orden de llegada. ¿No? Entonces, este método asigna los recursos para quienes los solicitan primero. Muchos restaurantes causales no aceptan reservaciones en que se vaya el sistema. Primero llegar, primero ser atendido. Para ciudad más, son mesas escasas. El espacio en las carreteras también se asigna de manera. Primero en llegar a la rampa de acceso gana un lugar en la carretera. A ver. Bien. ¿Qué me quedo? Primero, la lotería. ¿Crees en la lotería o no? ¿Crees o no crees? A ver. En Estados Unidos la lotería, si te sacas 1.000.000, pues dejas 250.000 como impuestos y el resto te lo llevas. Esa es la famosa lotería. La lotería funciona bien cuando no hay un mecanismo efectivo
para distinguir entre los usuarios potenciales de un recurso escaso. Características personales. Cuando los recursos se asignan con base en características personales, la gente con los rasgos correctos obtiene el recurso. Algunos de los recursos que son más valiosos para usted se asignan de esta manera. Por ejemplo, elegirá a su futuro o futura esposa con base en sus características personales. Ahora bien, este método puede usarse también en forma inaceptable. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se asignan los mejores empleos a trabajadores blancos de sexo masculino y se discrimina a la minoría y a las mujeres. Bueno, pueden escuchar y pueden leer que las características personales es una cuestión de racista, siempre al blanco, ¿no? Parece que el color oscuro les molesta. La fuerza. ¿Qué es la fuerza? Bueno, todo esto es la seguridad. ¿Te roban o no te roban? Sí. ¿Existe crimen organizado? Sí. Cuando el tipo ve que va a robar es porque tú estás distraído. Y cuando el crimen organizado ataca es porque nadie los está vigilando a ellos. Tienen todo el espectro para meterse donde quieran. ¿Existe soborno? Sí. ¿Existen grupos? Sí. Entonces, los métodos de asignación de recursos van por ahí. Si tú eres empresario, te piden cupo. Y si no pagas, pues te destruyen la maquinaria. ¿Y dónde está el Estado? Y tú divides cuántos policías necesitan para controlar eh, empresas privadas o los barrios normales populares. Estamos en déficit. Va a faltar. Estamos en déficit. Así como estamos en déficit en médicos, estamos en déficit en policía. ¿Pero se puede hacer? Sí se puede hacer. Cuesta, el costo marginal aumenta. Por eso, el robo y el crimen organizado en este país están, ¿no? Porque saben que lo van a saber. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? El sistema legal es el cimiento sobre el cual funciona la economía de mercado. Si no existieran los tribunales y los contratos que estipulan los acuerdos, sería imposible hacer negocios. Por otro lado, los tribunales no podrían exigir el cumplimiento de los contratos si no tuvieran la capacidad de aplicar la fuerza en caso de sea necesario. El Estado proporciona la fuerza decisiva que permitirá que los tribunales lleven a cabo su labor. Bien. Estas ideas, bueno, el sistema legal tiene que ser la fortaleza para que la economía de mercado camine bien. Yo es la tercera vez que he ido a Villa El Salvador en mi vida. Y la competencia es brutal ahí. Pues tú vas a medir, mides un perchero, uno te lo vende 80, otro te lo vende 70, y el que quiere deshacerse te lo vende 50. Entonces, la asignación de recursos en ese momento, con la competencia, es que el que vende 50 ya no soporta más, ya no soporta más, quiere deshacerse del producto. Bueno, yo le compré dos. Y verdad que es bien útil, está detrás de la pared.
Y antes, en vez de tener un aparato donde ponían una bolsita, ahora tenemos todo hasta sobre. Entonces, esas cosas son las que tenemos que aplicar aprendiendo economía. Aprendiendo economía. El gobierno, la fuerza del gobierno es esencial para sustentar el principio de Estado de Derecho. Este principio es el fundamento de la vida cotidiana y social. A ver, gracias a la consolidación del Estado de Derecho, la vida económica cotidiana de la gente. Pues, pregúntate por qué Castillo a cada rato hace, ¿cómo dice? Estamos en, a ver, ayuden, estamos en, no hay garantía constitucional. Y los ladrones saben más eso que nosotros. Salen, te asaltan, te matan, no pasa nada. Si no hay garantías, no hay garantías. Entonces, que los que roban y delinquen tienen que salir. No hay garantía. El abogado dice, pues, si el día que le robó no había garantía, o sea, porque el que le roba también puede robar. Ah, qué locura esta ley. Eso tenemos que aprender, ¿no? Quien viola los derechos también puede ser demandado por violar los derechos ajenos. Liberado de la carga de tener que proteger su propiedad por sí mismo y confiados en aquellos que entablan negocios, los individuos pueden enfocar en realizar la actividad en la cual tienen una ventaja comparativa y hacer intercambio para el beneficio. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces hacemos un resumen, como dicen los portugueses, hacemos un resumen de la eficiencia y la equidad. El precio del mercado lo puede pagar personas que tienen poder adquisitivo, pero en el mercado también hay personas que no les alcanza y no tienen el poder adquisitivo. En el precio del mercado todo esto se mide por la distribución del ingreso. ¿Por qué el señor gana tanto y yo gano tan poco? Eso tiene una explicación. Y los consumidores que tienen no les gusta el producto. Y los consumidores que no les alcanza no pueden consumir el producto. Entonces el precio del mercado asigna los métodos de asignación de recursos. Ya no hay otro, ya no hay otro, ya no hay otro sistema. Después vienen las órdenes. Si yo no hago mi trabajo, el director me llama la atención y ahí le llama la atención su director de escuela. El director de escuela es su decano. Ese es el amarre que hay, el encadenamiento de sistema de orden que tenemos que cumplir. ¿Ok? La regla de la mayoría. Hay un teorema en políticas públicas donde con una formulita se puede ver un día con anterioridad quién ganó. ¿Quién ganó? ¿No? Entonces, la regla de la mayoría es el odio fue mayor que la inteligencia y la gente votó a favor de este señor. Y ahora estamos entrampados. Una incertidumbre bárbara. La inversión privada es cero. La privada. Y la privada es la que genera empleo. Los informales han pasado de 72 a 76. En números cristianos la semana pasada se han unido los informales 700.000.
700.000 personas se han ido al lado informal. ¿Cómo solucionas eso? El Ejecutivo tiene que estar trabajando para solucionar ese problema. 700.000 han ingresado el domingo al nuevo economía de mercado, a los que están libres. Bien, después tenemos concurso. Bien, después tenemos primero llegar, primero de ser atendido. Bueno, este método es el de las bolas de las cajas, todo es un método que hay que esperar cuando llegue tu turno. La lotería, bueno, uno entre 1.000.000 es 0.0000, no sé cuánto cero. Y esa es la probabilidad que puedas obtener esa lotería. Que coincide que alguien gane, sí, de todas maneras. Las características personales, ¿no? Bien. Características personales, los trabajos se lo dan a la persona de raza blanca, ¿no? Y si ves un Mamani Condori de Puno y es ingeniero de sistemas como tú, y tiene las mismas habilidades que tiene usted, te gana, porque así es el destino, ¿no? Las características personales. Y la fuerza se basa en el robo y, bien, señores, ahí nos quedamos. Si tienen alguna pregunta. El día jueves me presentan los 4 capítulos de los ejercicios. ¿Está bien? ¿Cuántos grupos son en esta aula? Aquí habíamos quedado, profesor, que iba a ser individual. Individual. Entonces, empezamos por el capítulo 4 para llegar al capítulo 1, ¿les parece? Individual. Usted nos había dicho, profesor, que hoy día presentábamos el 1 y el 2 y el jueves el ¿Y 3 y por qué 4. no me dijiste? Ah, Es que en otra aula ha habido un inconveniente. Que le diga la verdad. Es bien difícil que una persona de 68 años le engañe. He tenido que decirle que sí, que bueno, el alumno aceptó su culpa, él simuló. No tengo nada. Claro, ustedes partimos la tarea y era más fácil. Para ellos no quisieron partir la tarea. No, el jueves la exponemos toda, dijeron. Y yo dije, pero es mucho. ¿Ustedes quieren? Sí, no hay problema. Y ahora vienen que el delegado se equivocó, que le dijo que era no el capítulo 1 y capítulo 2. No hay problema, la próxima clase le ponen y la próxima también le ponen, porque yo puedo desarrollar 2 capítulos en 1 hora. Aunque los leo y me los sé casi de memoria. Entonces, por ejemplo, el que dice la fuerza, el robo y el crimen organizado. El crimen organizado es que se alimenta más porque no hay control, y ellos lo saben. Y el que te roba tiene razón y derecho. Tiene razón porque cuando llega el juez le dice, señor, no tengo que comer, pero trabaja. Y no encuentro trabajo. Tiene razón, pero él no tiene el derecho.
La ley no la puede violar. Y ellos saben, una cosa es con pistola y otra cosa es con faca. Con pistola armada te vas 12 años ahí. Por eso que algunos ni la usan. Con cuchillos, si te lo meten o te lo introducen para asaltar, como aquel que le pusieron el cuchillo en la espalda hace 2 días, no sé, al joven este, que lo confundieron con ladrón, y la fiscal tiene la osadía de dejarlo libre. Ahora esta no ha habido. Una de las personas del chico herido tiene que saber que tiene que denunciarla para que la voten, para que se quede sin trabajo, sí, para que se quede sin trabajo, por negligencia. No puedes dejar a una persona que ya confesó públicamente